Si hay una palabra con la que pudiera describir la primera película de Jurassic Park, sería mágica. Lo que ofreció esta gran entrega, dirigida por Steven Spielberg, fue simplemente mágica. Ese evento sin precedentes de ver dinosaurios auténticos en la pantalla grande. Ese fascinante contraste entre lo magnífico y lo terrorífico. La mezcla de géneros de una aventura emocionante y un evento que de verdad causa pánico. Todo esto mientras que se abordan aspectos filosóficos fascinantes, como las consecuencias que sufre el hombre cuando éste juega a ser Dios. Sobre los límites que podemos cruzar con la ciencia y si tan siquiera deberían cruzarse en primer lugar. Esto acompañado de unos personajes que tenían un carisma increíble. De ahí en adelante es fácil alegar que todas las secuelas que le vinieron después difícilmente lograron capturar la magia de esta primera entrega, a pesar de que yo personalmente me considero un defensor de la segunda película, El Mundo Perdido. Sin embargo, cuando tuvimos esta especie de secuela semi-reboot llamado Jurassic World, la premisa fue interesante, pues fue una manera de jugar con la nostalgia pero al mismo tiempo tratar de darnos algo nuevo. El problema es que mientras más secuelas teníamos de esta saga, la premisa se hacía cada vez menos interesante. Sí, tener dinosaurios en la pantalla grande fue una gran novedad en su momento, pero cuando quieres jugar tantas veces con la misma premisa, la novedad se pierde. Esto sumado al hecho de que los nuevos personajes que protagonizan estas historias no han tenido ni un 10% del carisma que tuvimos con personajes como Ian Malcolm. Por Dios, hasta lograron lo imposible, que fue tomar a un actor como Chris Pratt, una de las celebridades más carismáticas de nuestro momento, y lo convirtieron en un personaje aburrido sin alma, cosa que no creí que fuera posible. Sin embargo, a pesar de todo esto, admito que sí tenía buenas expectativas con esta última entrega, Jurassic World Dominion. Desde la última película nos habían dejado con una promesa fascinante, y es que finalmente tendríamos un mundo en el que los humanos y los dinosaurios les tocaría coexistir. Es una premisa fascinante y aterradora, pues aquí se plantearía el conflicto de tener a dos eras completamente diferentes convergiendo en una batalla de supervivencia. Pero no solamente nos hicieron esta promesa al final de Fallen Kingdom, el 90% del marketing se enfocó en esta misma premisa, y es algo que nos plantean nuevamente al inicio de esta nueva película. El problema es que esta promesa que nos hicieron no tiene absolutamente nada que ver con la película que terminamos recibiendo. Jurassic World es básicamente una película de secuestro, en la que el bebé del Velociraptor Blue es secuestrado, pero al mismo tiempo secuestran a la niña que resultó ser un clon en la película anterior. Mientras tanto, al otro lado del mundo tenemos a los protagonistas de la primera película, que siguen un camino con una trama completamente distinta, en la que tienen que investigar a una corporación que ha creado unos saltamontes gigantescos que resultan ser una amenaza para la cadena alimenticia de la humanidad. Estas y otras subtramas más que se van agregando a toda la historia. ¿Pueden ver ya cuál es el problema aquí? Por un lado, tenían una premisa fascinante en la que finalmente tendríamos un mundo en el que nosotros los humanos tendríamos que tratar de coexistir con los dinosaurios. Esto por sí solo resultaba ser interesantísimo. Pues bien, pudieron presentarnos una historia en la que se explorara la pregunta de cómo el mundo se vería afectado con este evento. ¿Acaso los dinosaurios se impondrían como la nueva forma de vida predominante en el planeta Tierra? ¿En qué formas esto pudiera afectar nuestro ecosistema? ¿Cómo esto afectaría nuestro estilo de vida? ¿Cómo los gobiernos y los científicos afrontarían este problema? Si el mundo se viera al borde de una extinción, ¿quién sobreviviría esta vez? ¿Los humanos o los dinosaurios? Esta es la clase de premisa que prácticamente se escribe por sí sola, pero los guionistas fueron ridículamente cobardes y abandonaron esta premisa por una muchísimo menos interesante y muchísimo más complicada.
Como resultado, tenemos una película que ni siquiera se siente que pertenece a la saga de Jurassic Park. Esto es básicamente una película de Misión Imposible, mezclado con Rápido y Furioso, en donde da la casualidad que también hay dinosaurios por los alrededores. Y sí, en ese sentido, la película es bastante entretenida. Las escenas de suspenso están muy bien plasmadas, y las secuencias de acción son bastante emocionantes. Como película de acción, aventura y entretenimiento palomitero, Jurassic World Dominion cumple. El problema es que estamos hablando de la sexta entrega de una película que había prometido algo más inteligente que esto. Muchos dirán que esta es la clase de película con la que debes apagar tu cerebro para pasar un buen rato en el cine. Pero es que Jurassic Park era más que eso. Era un concepto brillante y un fascinante concepto en términos de ciencia ficción. Ahora, aparentemente, solamente tenemos que aplicar el conformismo y consumir lo que es el equivalente a comida chatarra. Lo siento, pero tratándose de Jurassic Park no puedo aceptar esto. A este punto, la mutación que han sufrido estas películas han hecho que la misma sea irreconocible. El punto de la historia en la que los guionistas ya tiraron toda la casa por la borda. Claro, la cinta hace un interesante juego con la nostalgia, pues aquí tenemos de vuelta el cast original de la primera película. Debo admitir que fue bastante emocionante verlos de vuelta y ver que la dinámica que los caracteriza está casi intacta. Fue muy emocionante ver ese encuentro generacional entre el cast de la película original y los personajes de la nueva trilogía, a pesar de que la misma química entre estos dos grupos no era del todo convincente. Por supuesto, entre estos personajes siempre destaca Jeff Goldblum como Ian Malcolm. Incluso en una película como esta, este personaje siempre se esmera, y sus diálogos son tan elocuentes que es como si el mismo personaje se estuviera burlando de la ridiculez de esta película. Es genial. Pero de verdad no dejo de preguntarme en qué estaban pensando cuando trabajaban la premisa de esta cinta. Tenían una promesa fascinante y que explorarla hubiese sentado un precedente increíble para esta saga, pero a última hora se acobardaron y apostaron por una entrega mucho más genérica, absurda, ridículamente complicada y sin ningún tipo de encanto que caracterizó a esta saga. Así que lamentablemente me toca decir que Jurassic World Dominion no se gana mi sello de aprobación, y personalmente la califico como una película cobarde. Lamento la nota tan sombría con la que inicié este video, pero en esta ocasión tendremos más películas de las que podremos hablar que han resultado ser mucho más interesantes. Antes que nada, deseo agradecerles que este video llegue a ustedes gracias a Patreon. Patreon es una comunidad donde básicamente puedes apoyar a personas creativas y creadores de contenido. En mi caso, por solo $2 mensuales, tendrás acceso anticipado a todo mi contenido, a la vez que acceso exclusivo a eventos especiales que estaremos creando y también acceso exclusivo al audiolibro de Agente Spectrum y los Centinelas del Infierno, el cual va a estrenarse en este mes de julio de 2022. Juan Rodríguez, Manuel Beigbeder, Jairo Andújar, Rafael Jovine Frometa, José Martín y Ámbar Paz, muchísimas gracias por sus contribuciones. Ustedes se ganan mi sellazo de aprobación. Ahora pasemos a nuestra siguiente reseña. Saben, anteriormente en este mismo canal ya había expresado que yo personalmente no me considero un crítico de cine. Me veo a mí mismo como una especie de apasionado del medio, alguien que simplemente disfruta compartir su pasión con los demás a través de esta plataforma. Sin embargo, entre tantas películas vistas, a veces se puede generar cierta fatiga y la sensación de que hay cierta monotonía en lo que hoy día vemos en el cine, pero de vez en cuando aparece una película que renueva ese amor empedernido que tienes por el arte. Esas producciones que te hacen recuperar la fe en la creatividad del ingenio humano y la capacidad que tienen muchas mentes creativas para hablarnos con un nivel de profundidad que sus historias nos tocan de manera indescriptible. Aquí tenemos la película
Everything, Everywhere, All at Once, la producción más reciente del estudio A24, la cual es famosa por producir cine independiente de calidad. El concepto mismo de esta película es mucho más loco de lo que aparenta, así que para no complicarme demasiado, me limitaré a leerles la sinopsis. Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo pende de un hilo. Claro, esta sinopsis podrá sonar increíblemente genérica, pero créanme que la película es mucho más que eso. La manera tan brillante y creativa en la que esta película juega con el concepto del multiverso hace ver a Doctor Strange como una película para bebés en comparación. Es una aventura increíble que en gran medida hace una mezcla extraña pero brillante de diversos géneros. Técnicamente esta no es una película de acción, sin embargo tiene secuencias de acción absolutamente espectaculares. Peleas con coreografías maravillosas y que están filmadas con una creatividad que no creí que sería posible hoy día. Al mismo tiempo, la película tiene comedia, una mezcla fascinante de humor sano con un humor negro increíblemente macabro, y escenas tan locas que me quedé sorprendido que en el mundo hayan personas que tengan un sentido del humor tan sádico como lo tengo yo. Por otro lado, la película también tiene momentos de drama increíblemente potentes, tanto en términos románticos como a nivel de un drama familiar. Incluso la misma película tiene pinceladas de momentos de horror que generan buen suspenso. Como lo dice el mismo título de la película, en gran medida esta aventura abarca todos los géneros conocidos en el cine, pero los mezcla de una manera que se siente con una armonía sorprendente. Al mismo tiempo, a pesar de que la película es increíblemente loca, en varios momentos llegando a lo increíblemente absurdo, la película es sorprendentemente profunda a nivel reflexivo y metafísico. Es sorprendente cómo una aventura que en gran medida es una escala bien sencilla, logra crear una especie de concatenación entre lo que es un evento interdimensional que pudiera destruirlo todo, junto con algo tan sencillo pero a la vez profundo como un conflicto familiar. La película juega con el concepto de anhelar lo que hubiese sido de nuestra vida si hubiésemos tomado diferentes decisiones a lo largo de nuestra historia. Si hubiese aceptado ese trabajo, si hubiese decidido casarme con otra persona, ¿qué hubiera sido de mi vida entonces? ¿Acaso yo sería más feliz en esa realidad alterna? ¿De verdad estoy viviendo a mi máximo potencial? ¿O literalmente estoy siendo la peor versión de mí mismo? Si somos apenas una fracción de infinitas realidades alrededor del multiverso, ¿acaso lo que hacemos en este mundo tiene alguna importancia? Por otro lado, ¿de qué sirve salvar el mundo si ni siquiera puedo salvar una relación que yo mismo tenga con mi familia? En ese sentido, a pesar de toda la locura y de todos los conceptos absurdos que caracterizan a esta película, la historia es sorpresivamente emotiva. Así como la película se titula Todo, en todas partes, al mismo tiempo, esta película me hizo sentir todas las emociones, en diferentes medidas y todo al mismo tiempo. Me reía a carcajadas hasta que me dolían las tripas. En otros momentos me puse tan emotivo que sin darme cuenta tenía la cara empapada de lágrimas. Y en otros instantes no dejaba de brincar de mi asiento por las extraordinarias secuencias de acción. Y lo más sorprendente de todo esto es que pudieron crear algo de una escala tan grande, pero al mismo tiempo utilizando técnicas muy simples. Es sin duda la película más creativa, original, loca, divertida, emocionante, densa, sentimental y emotiva
película que haya visto en años. Tanto así que al final del metraje me quedé varios segundos sentado en la sala de cine, simplemente asimilando y terminando de digerir la extraordinaria experiencia que acababa de vivir. Everything, Everywhere, All at Once se gana mi sellazo de aprobación. Y se la recomiendo a todo aquel que desee ver que la creatividad no ha muerto. Muchísimas gracias por su apoyo a mi contenido, pero antes de pasar a la siguiente reseña, haremos una pequeña pausa con el siguiente trailer. Agente D reportándose, señor. ¿Está esta línea asegurada? Confirmo, señor. Está asegurada. ¿Detalles sobre mi próxima misión? En efecto, agente B. Será una misión clase A. Deberá dirigirse a Transilvania para supervisar el rescate liderado por la CIA. Tenemos sospechas de actividades que atañen a los intereses de nuestra agencia, pero ellos no lo saben y así deben mantenerse. ¿Hay alguna confirmación de una amenaza de alto nivel? Potencialmente. Por eso lo enviaremos a usted. Enterado, señor. Solicito licencia para utilizar fuerza letal en caso de que la misión escale de categoría. Si mis sospechas son correctas, esto se saldrá de las manos del mismo gobierno. Concedido. Puedo proceder, pero con extrema sutileza. Sí, señor. Iré preparado. Toy Story siempre ha sido una saga que me ha marcado en diferentes etapas de mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia y ahora en mi adultez. Por lo que además estaría decir que estas películas significan muchísimo para mí. Yo mismo, llamándome Andy, que es el mismo nombre que tenía el dueño de los juguetes, me encantaba poner mi nombre debajo del pie de los juguetes de Buzz Lightyear y de Woody que yo tenía. Ahora bien, al margen de esto, el personaje de Buzz Lightyear siempre me lo encontré más interesante que el resto, pues su concepto era tan interesante que siempre me interesó ver algún relato en solitario sobre sus aventuras. Algo que en gran medida pudimos ver con la película y con la serie animada Buzz Lightyear Comando Estelar, la cual aparentemente todo el mundo olvidó que existe. Eran básicamente aventuras espaciales en la que Buzz Lightyear no era un juguete, sino que de verdad era un guardián espacial. Y a mí personalmente me parecían increíblemente entretenidas. Ahora bien, la premisa de esta película es mucho más interesante, pues no solamente es una historia de Buzz Lightyear, sino que este relato se vende a sí mismo como la película que Andy vio en el cine, la película de la cual se inspiró el juguete de Buzz. Por lo que en cierta forma esta premisa se vende como una especie de idea metafísica, pues es como ver una película que existe dentro de un universo de otra película. De entrada tenemos al mismo personaje de Buzz Lightyear. Por primera vez la voz de este personaje no la hace Tim Allen, sino que ahora el personaje es interpretado por Chris Evans, actualmente famoso por su papel como el Capitán América. A pesar de la controversia que esto generó, yo personalmente no tuve ningún problema con este cambio, pues se supone que este Buzz no es el juguete de Andy, sino que es el guardián espacial de verdad.
Además de que tiene sentido que quisieran buscar a una voz más joven, pues en gran medida esta es una historia de origen del personaje de Lightyear. Adoro el detalle de que en esta película podemos ver las actitudes, la manera de enfrentarse a las situaciones, la misma paranoia y el perfeccionismo que caracteriza al personaje, lo cual nos ayuda a entender por qué el juguete en Toy Story actúa de esa manera. Esa obsesión de querer reportarlo todo a través de su bitácora, el sentido del deber que le caracteriza, la misma forma que tiene su nave, las funciones de su traje. Esta película te lo da todo como una genial historia de origen de Buzz Lightyear, entendiendo de dónde salió el juguete, por qué tiene esa misma personalidad y por qué le gustó tanto a Andy. Pero al margen de esto, lo que más me sorprendió es que la película resultó ser una interesante aventura de ciencia ficción, jugando con interesantes conceptos como la relatividad del tiempo, los viajes espaciales, el ecosistema de un planeta desconocido y varios planteamientos que en gran medida esto se siente como una versión de Disney de Interstellar. Al margen de esto, de todas las películas producidas por Pixar, me atrevo a decir que esta es una de las producciones que hace una mayor inversión en sus secuencias de acción. Claro, tal vez la acción no sea tan inventiva como en películas como Los Increíbles, pero sí son visualmente atractivas al punto que no tienen nada que envidiarle a una película live action. Por otro lado, tenemos el interesante arco que esta historia le da al mismo personaje de Buzz. Aquí tenemos a un hombre obsesionado con el perfeccionismo, esa constante insistencia de asumir la responsabilidad por todo, el no querer recibir ayuda de nadie por entender que no están a la altura, y el autocastigarse por un error cometido. Aquí es donde entra la dinámica que tiene con los personajes secundarios, que si bien no son para nada memorables y en gran medida son todos estereotipos, sirven de ejercicio para Buzz Lightyear para que éste aprenda el concepto de trabajar en equipo, el aprender a confiar y delegar responsabilidad sobre los demás. El problema con este punto es que hay una pequeña contradicción, pues por un lado tenemos a un Buzz que es bastante enfocado, extremadamente disciplinado y que muchas veces es muy duro consigo mismo y con los demás, pero por otro lado tenemos el resto de su equipo, que son increíblemente incompetentes. Si querían contarme una historia en la que tuviéramos a un protagonista que tuviera que bajarle a su ego para entender que nadie es perfecto y que todos cometemos errores, no hacen un muy buen trabajo mostrándome a personajes que de verdad estén haciendo su mejor esfuerzo, pues son personajes increíblemente torpes y que cometen tantos errores al punto que de verdad se vuelve irritante. Eso es lo que hace que para mí como espectador sea tan difícil generar cierto tipo de empatía con los personajes secundarios, porque es que ciertamente son demasiado torpes en exageración, tomando decisiones y cometiendo errores que resulta ser un peligro para el resto del equipo. Y entiendo que tiene que haber un balance entre el esfuerzo que hagan algunos y la absoluta mediocridad. Bien es cierto que debemos ser empáticos, pero eso no significa que tengamos que ser condescendientes con la ley del mínimo esfuerzo. Claro, debajo de esta capa hay un mensaje mucho más potente con el cual sí puedo resonar, y es la idea de que muchas veces nos autocastigamos tanto por los errores cometidos que eso hace que ignoremos las cosas buenas que están pasando en este momento. Muchas veces los errores cometidos en el pasado terminan siendo las puertas y los caminos que nos conducen hacia las oportunidades que surgen mañana, y viéndolo en perspectiva, eso puede hacer que seamos más agradecidos con el camino que hemos tenido hasta este momento. Claro, es un mensaje bastante simple y predecible, pero no deja de ser bueno que una película familiar haga hincapié en este tipo de temas. Fuera de eso, sí hay que admitir que esta es una película que se limita a ser entretenida y divertida, pero fuera de eso no resulta ser tan trascendental como lo han sido otras entregas de Pixar, que suelen tener mensajes tan potentes que pueden resonar incluso
incluso más con los mismos adultos que con los niños. Claro, no se puede juzgar una película por algo que no es, pero sí es extraño que esta película no aspire a ser mucho más, tomando en cuenta que Pixar se ha vuelto famosa por crear películas con un contenido emotivamente potente y que incluso nos pueden dejar con reflexiones increíblemente densas, algo que realmente no tenemos con esta cinta. A fin de cuentas es una divertida aventura espacial con interesantes conceptos de ciencia ficción y un Buzz Lightyear con el cual tenemos una interesante historia de origen, lo cual puede ser prometedor para futuras entregas que tengamos. Así que sí, de mi parte, Lightyear se gana mi sello de aprobación. Aprovecho esta oportunidad para hablarles del proyecto de mi amiga Amber Paz, probablemente una de las mujeres más creativas que conozco, responsable por diseñar al mismo personaje de Mr. Andy Flick y también la portada de mi libro Agente Spectrum y los Centinelas del Infierno. Actualmente, Amber cuenta con el proyecto Our Chance Mind, donde se dedica a crear juegos de mesa increíblemente creativos y divertidos. Puedes saber más sobre sus proyectos y sus creaciones en su cuenta de Instagram y también apoyarla en su plataforma de Patreon, donde tendrán acceso a contenido increíble, descuentos y también a los eventos que ella estará celebrando con sus Patreons. Asegúrense de pasar por sus plataformas y mandarle un saludo de mi parte. Amber, eres grandiosa. Ahora pasaremos al siguiente bloque. No encuentro una palabra en el diccionario para tratar de describir las altas expectativas que teníamos con una historia sobre Obi-Wan Kenobi. Desde mucho antes de que Disney adquiriera los derechos sobre Star Wars, ya los fans vivían fantaseando con la idea de un relato sobre Obi-Wan, que tomara lugar entre episodio 3 y episodio 4. Un relato más introspectivo y personal, que tendría más en común con un drama western que con una aventura espacial, teniendo una historia sobre un Obi-Wan en el desierto, que tendría más en común con una película como Logan. Durante años habían rumores de si Ewan McGregor había sido contactado para volver a interpretar al personaje, porque independientemente de lo que pensemos sobre las precuelas, de alguna forma u otra, Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi fue lo mejor que pudimos sacar de esa trilogía. Todo el mundo simplemente ama a este actor interpretando a este personaje. Cuando vimos que esto era finalmente una realidad, todo el mundo enloqueció, más con la noticia de que Hayden Christensen regresaría para interpretar a Darth Vader. Un reencuentro bastante nostálgico que serviría como un gran enlace entre episodio 3 y episodio 4. Y ahora que tenemos la serie, tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. Claro, inmediatamente hay que darle reconocimiento a lo que funciona, que es el mismo personaje de Obi-Wan. Aquí tenemos a un Kenobi que se ha retirado del mundo, que trata de llevar una vida de bajo perfil y que no es ni una sombra de lo que era antes. Pero más que eso, tenemos a un hombre que literalmente perdió la fe en todo aquello en lo que creía. En gran medida, este es un Obi-Wan mucho más pesimista, gruñón e impaciente. Pero a medida que avanza la historia, vemos cómo el personaje va perdonándose a sí mismo por los errores cometidos en el pasado, la forma en que siente que le falló a Anakin Skywalker y al resto de la galaxia, la carga de haber sido el personaje que sufrió la derrota más dura de todas, y un hombre que simplemente ya no quiere tener nada que ver con la fuerza. En ese sentido, el personaje está bien retratado, aunque siento que pudieron haberle sacado mucho más provecho. No lo sé, esperaba una historia con una carga dramática mucho más pesada, como las consecuencias de lo ocurrido en episodio 3 afectaron psicológicamente a Obi-Wan. ¿Qué tan profundo es el dolor que siente? ¿Cómo se siente el mismo maestro Qui-Gon Jinn al respecto? No lo sé, habían tantas aristas por las cuales se pudieran explorar a este personaje desde un punto de vista mucho más oscuro. Pero al final, Obi-Wan Kenobi se conforma con ser otra aventura espacial en la que hay que rescatar a una princesa. Claro, en cierta forma lo agradezco. Es agradable tener una nueva aventura de Star Wars que no toma lugar en Tatooine. Simplemente
sinceramente este planeta ya me tiene cansado. Por otro lado tenemos a Darth Vader, y debo admitir que personalmente me gustó la forma en la que fue retratado. A ver, se supone que Vader es el ser más poderoso y peligroso de la galaxia. Sin embargo, después de haber visto el increíble despliegue de la fuerza y la forma en que veíamos esas grandiosas coreografías de peleas en las precuelas, siempre me pregunté cómo hubiese sido ver a Darth Vader con este nivel de poder, verlo luchando e imponiendo su fuerza con una coreografía tan buena como en las precuelas. En cierta forma pudimos ver eso aquí, pues aquí tenemos a un Darth Vader mucho más agresivo, feroz, ágil y poderoso. Pero aún así, con este personaje hay oportunidades desaprovechadas, pues hasta este punto de la historia tenemos a un Obi-Wan que pensaba que Anakin había muerto. La revelación al enterarse de que Anakin sigue vivo y que siga causando estragos en la galaxia debió ser un momento mucho más impactante y poderoso para el personaje en esta serie. Y es un momento que pasa muy rápido sin que podamos saborearlo. Ya inmediatamente en el episodio siguiente tenemos al personaje continuando con sus aventuras. Nunca tenemos un momento de calma para poder procesar este dolor que estaría sintiendo Obi-Wan, sabiendo que no solamente le falló a Anakin, sino que es el principal responsable de todo el mal que hay en la galaxia ahora mismo. Por otro lado tenemos al personaje de Reva, que de todos los aspectos de esta serie, este es uno con el que tengo más problemas. Para empezar, el personaje resulta insoportable. La furia que desprende y la insistencia por querer ser una figura de autoridad la hacen ver más como una niña malcriada que como un enemigo intimidante. La serie se enfoca tanto en la subtrama de este personaje que en gran medida le roba protagonismo a Obi-Wan, quien se supone que es el protagonista. La motivación para hacer todo lo que hace resulta poco creíble y al final tiene una resolución increíblemente predecible. Y a pesar de que en el último episodio hacen un intento por redimir al personaje, no termino de conectar con eso, pues una sola acción no va a redimir todo el mal que venía haciendo hasta este punto. Esto me dice que solamente introdujeron al personaje para tener una excusa para hacer otro spin-off con ella sola. Su plan para tratar de vengarse de Darth Vader es demasiado rebuscado y poco creíble, y cualquiera que tenga un mínimo conocimiento sobre esta saga ya sabe cuál va a ser el resultado final. Por otro lado tenemos la misma trama de esta serie. Al fin y al cabo, esta no es una historia personal sobre Obi-Wan, es más una aventura en la que el personaje tiene que rescatar a una joven princesa Leia. Y es algo que puedo entenderlo, necesitaban algún punto que funcionara como una fuerza motora para impulsar al protagonista para lanzarse a la aventura. El problema es que esto lo extienden demasiado al punto que se vuelve repetitivo. Literalmente a la princesa Leia la secuestran 2 veces en una serie que solamente tiene 6 capítulos, por lo que tienen que hacer un plan para rescatarla 2 veces consecutivas. Esto me dice automáticamente que los guionistas no tenían un plan concreto para hacer una historia con substancia en esta serie. Claro, la promesa de tener un enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader después de episodio 3 resultaba ser bastante atractiva, pero es como si los mismos creadores de esta serie no pudieran encontrar otra justificación para poder expandir tanto una historia como para que diera 6 episodios, lo cual me dice que este relato pudo perfectamente haber funcionado como un cortometraje o una película más concentrada que de verdad se enfocara en Obi-Wan y en Darth Vader. Pero el mayor pecado de esta serie es que a largo plazo no le aporta absolutamente nada nuevo al canon. Claro, el último episodio es grandioso. El enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader resultó ser tan épico como lo esperaba, no solamente en cuanto a la coreografía de la pelea, sino también en cuanto a la carga dramática que arrastra. Pero un único episodio bueno no justifica el resto de una serie que hasta este punto había sido irrelevante. Es tanto así que los personajes terminan en el mismo punto en que habían quedado en episodio 3.
Un Obi-Wan retirado, dejando a Luke con sus tíos, Leia Organa con su familia, Darth Vader como una amenaza que jura destruir a los Jedi, y Obi-Wan yéndose a entrenar con Qui-Gon Jinn. Es básicamente el mismo final de episodio 3, lo cual refuerza el hecho de que esta serie al final del día resultó ser absolutamente innecesaria. Esto de por sí es el resultado de un gran problema que tiene la industria, que es la constante necesidad de querer hacerle un spin-off a todo. Cuando te propones a hacer una serie sobre Boba Fett, un personaje que literalmente no tiene ninguna personalidad, sabes que ya estás llegando a un punto en el que estás forzando las cosas. Sí, bien es cierto que hay un espacio temporal entre episodio 3 y episodio 4 donde pudieron haber ocurrido muchas cosas. En A New Hope hacen referencia a las guerras clónicas, algo que tuvimos en las precuelas. Hacen referencia a unos planos que pudieron conseguir con los cuales pudieron detectar la debilidad que tiene la Estrella de la Muerte. Y con eso tuvimos a Rogue One. Perfecto, puede ser enriquecedor tener historias que llenen huecos argumentales que alimenten a la curiosidad, pero eso no significa que tengas que hacerle una película o una serie a absolutamente todo. A veces hay historias que es mejor dejarlas a la imaginación, porque al hacer eso la saga pierde misticismo. Una referencia que un personaje haga sobre el pasado de otro solamente significa que el personaje tiene cierto trasfondo, pero eso no significa que tengamos que hacer una adaptación para ver cómo ocurrió eso. Esta es la clase de mentalidad que hace que Star Wars sea cada vez menos especial. En lugar de sacarle provecho a un universo con nuevas historias y nuevos personajes en una galaxia inmensa, seguimos explorando a los mismos personajes con las mismas historias, sin aportar absolutamente nada nuevo al canon. Así que sí, la serie podrá ser entretenida y el último episodio es grandioso, pero aún así la misma serie no justifica su propia existencia. Así que lo lamento, pero de mi parte, Obi-Wan Kenobi no se gana mi sello de aprobación. Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su apoyo a mi contenido. Recuerden suscribirse, darle clic al botón de la campana y seguirme en las redes para que no se pierdan de nada. También, si quieren apoyar directamente a mi contenido para que este canal crezca, me pueden apoyar desde Patreon por solo $2 mensuales. Nos vemos en el próximo video. Flick fuera.